cafecito en mano y yo espero que usted también esté teniendo su cafecito para escuchar esta importante información que tenemos hoy con una de nuestras especialistas, pues con nuestra ginecóloga, la doctora Sandra Someta, pues, que hoy nos trae un tema maravilloso, para mí muy nuevo y que yo sé que a usted le va a gustar porque se trata de un procedimiento en el cual no nos vemos tan afectadas nosotras como mujeres porque sabemos que una cirugía es y puede llegar a ser muy dolorosa. Pero bueno, doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos y buen provecho a los que desayunan y a los que están ahorita en tráfico porque está difícil ahorita en la calle, pero hay que tratar de tener paciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y que creo que no lo habíamos tratado aquí en la televisión, como es la cirugía mínimamente invasiva. Nosotros le llamamos videolaparoscopía ginecológica o la laparoscopía, como nosotros le conocemos. Ese es como el nombre común, ¿no?, que se le da y que todo el mundo como que la tiene ahí en mente, dice la laparoscopía. Pero en general podemos llamarle también cirugía mínimamente invasiva. Y me gusta ese nombre porque tal cual es su definición, o sea, ¿por qué se llama mínimamente invasiva? Porque son dos pequeños orificios, pero nos va a explicar un poco más qué es, doctora, para que lo entendamos así al buen salvadoreño, ¿qué es la cirugía mínimamente invasiva? La cirugía mínimamente invasiva, o como le conocemos como videolaparoscopía, no solo tanto se utiliza en el área de ginecología, sino que también en el área de cirugía. Es como hoy el gold estándar de todas las cirugías. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer pequeños orificios, como tú comentabas, en el cual podemos meter una óptica. El orificio más o menos es entre 0.5 o 5 milímetros a 1 centímetro. Metemos una óptica y en ella podemos observar mucho mejor todas las áreas o todos los órganos internos. Podemos examinar tanto útero, ovarios, trompas de falopio, así como el intestino, la vejiga. Entonces realmente es mucho mejor o mucho más fácil, tanto para el médico como para la paciente. ¿Por qué? Porque la recuperación es mucho más rápida para la paciente, no necesita tantas horas de estar internada en un hospital, los riesgos son menos y además de eso podemos tener mucho mejor campo visual de la paciente en su interior. ¿Verdad? Buenísimo. Doctora, entonces, ¿para qué padecimientos o enfermedades se utiliza ese tipo de cirugía? Porque quizá usted en casa dice, bueno, yo tengo quistes en los ovarios, tengo problemas en el útero y así, un sinfín de enfermedades que podemos imaginarnos que se pueden hacer, tratar con esta cirugía. Entonces, si nos puede comentar un poco de eso. Claro que sí, Dani. Este tipo de cirugías nosotros las realizamos cuando, primero, el primer caso, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico. La paciente nos llega con un dolor abdominal que no lo podemos diagnosticar ni por ultrasonografía ni por ningún tipo de estudio. Lo que hacemos es una videolaparoscopía exploradora. Lo que hacemos es introducir la cámara para saber qué es lo que le está afectando. Tratamientos de endometriosis, podemos ver en ese momento que la paciente tenga endometriosis y poderla tratar, porque sí hay formas de tratar la endometriosis. Una es por medio de la cirugía. Lo otro es un quiste o un tumor de ovario de considerable tamaño en el cual no queremos hacer una cirugía convencional porque la cirugía es mucho más grande, mucho más amplia y podemos extraerlo por videolaparoscopía. También tumores o miomas, la miomectomía es una de las cirugías que podemos realizarla por videolaparoscopía teniendo poco molestia en la paciente y una fácil recuperación. Y sobre todo histerectomía, podemos quitar el útero por medio de videolaparoscopía, que es mucho más fácil y es mucho mejor la recuperación para la paciente, ya que es una cirugía de las mayores. Wow. Doctora, ¿cómo se hace esto? Porque no sé, como que para mi mente yo digo, bueno, y se meten dos camaritas, llamémosle así, dos camaritas y están ustedes viendo por medio de una pantalla y están simplemente utilizando así sus manos. ¿Cómo se hace? Y también para, por ejemplo, quitar un quiste, ¿cómo lo extraen también? Exactamente, eso realmente es una habilidad quirúrgica, realmente hay preparación. Nosotros ahorita el día sábado vamos a iniciar con nuestro segundo diplomado de videolaparoscopía ginecológica básica, en el cual nosotros aprendemos la habilidad, porque eso requiere una buena habilidad para el cirujano. Lo que hacemos es que en la parte central, nosotros normalmente agarramos en el ombliguito, hacemos una heridita más o menos de 1 centímetro, que es la más grande, en la cual introducimos una óptica, una camarita, ¿verdad? Entonces, y a cada lado de la pelvis se introducen dos puntas más pequeñas, en la cual
cual metemos 2 pinzas. Nosotros podemos manipular las 2 pinzas, por eso siempre necesitamos otro compañero que sea hábil en el manejo de las pinzas y en el manejo de la cámara para nosotros poder manipular. Si es un quiste de grandes proporciones, lo que se hace es drenar el quiste y después sacar la cápsula. Si es una histerectomía ya es un poco más complicado porque a veces lo hacemos a extracción vaginal o lo hacemos por una extracción que hacemos, uno de los orificios lo hacemos un poquito más grande, dependiendo del tamaño. Si es, por ejemplo, una esterilización es mucho más fácil porque solo se abre una óptica, solo es el central y hay una pinza especial que puede, además de ver dónde está la ubicación, puede tomar la trompa para hacer la esterilización. O sea, nosotros podemos hacer cualquier tipo de cirugía, ya sea por videolaparoscopía, que es mucho mejor o mucho más rápida. Lo importante es que nosotros para poder extender toda o para distender toda esa capacidad del cuerpo, ponemos un gas. Ese gas lo que nos hace es distender y eso nos permite ver mucho mejor toda esa área. Sí, ahora me queda mucho más claro, pero sí es bien interesante saber porque a veces tenemos miedo a la cirugía por el hecho de que dicen, bueno, ¿y de cuánto va a ser también lo que me van a cortar, para lo que me van a abrir, decimos al buen salvadoreño, para poder quitarme ese quiste o lo que sea y decimos, no, mejor me quedo así porque me da miedo la recuperación, que es algo que vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué tipo de pacientes son buenos candidatos para hacer una cirugía de mínimamente invasiva? O sea, ¿cualquier persona está apta para esa cirugía o personas en específico que cumplan requerimientos? Exactamente, Dani. Hoy todas las pacientes podemos optar a hacer una cirugía mínimamente invasiva. Si una paciente tiene un mioma que está causando muchas molestias, pues entonces nosotros optamos por hacerle, todo va a depender del tamaño del mioma, porque hay miomas muy grandes en los cuales nos podemos arriesgar a que la paciente sangre mucho, entonces tenemos la otra opción. Pero aquellos fibromas que puedan ser extraídos o que tengan mucha molestia en la paciente o que la paciente desea quedar embarazada, podemos hacerlos por videolaparoscopía. Una histerectomía se puede hacer fácilmente por videolaparoscopía. La ventaja de esto es que el tiempo que la paciente va a estar ingresada en un hospital es menos que cuando hacemos una cirugía abierta. Normalmente ¿Y el tiempo de recuperación? El tiempo de recuperación es menos. Por ejemplo, una miomectomía, ya en 2 semanas la paciente ya puede estar trabajando, ya puede retomar sus actividades. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cicatrizar un pequeño orificio que cicatrizar una herida completa, ¿verdad? Claro, entonces, sí. Realmente es mucho más fácil. Si es una videolaparoscopía, por ejemplo, una diagnóstica, nosotros tenemos 8 días en los cuales la paciente tiene que estar en reposo, buena alimentación y posteriormente poder incorporarse a su trabajo fácilmente. Ok, bueno, como toda cirugía me imagino que tiene sus riesgos, entonces me gustaría hablar de cuáles son esos riesgos al momento de decidir hacerme mi proceso quirúrgico con una cirugía de mínima invasión. Entonces, ¿a qué nos arriesgamos al elegir ese tipo de cirugías, doctora? El riesgo es mínimo, gracias a Dios, porque toda cirugía tiene un riesgo. Toda cirugía puede tener un riesgo como sangrado, infección, pero el riesgo que nosotros más corremos es en la anestesia, porque nosotros tomamos, en este caso, la anestesia general. No es una anestesia como normalmente en las cirugías en la cual se pone en la espaldita o la raquídea, sino que es una cirugía general. Entonces el riesgo puede ser más que todo anestésico o que la paciente tenga algún sangrado interno que nosotros no podamos controlar y que tengamos que realizar una cirugía abierta. Pero de lo contrario, como es mínimamente invasiva, su nombre nos ayuda mucho para decir que nosotros no tenemos tanta necesidad o no hay mayor riesgo en esta cirugía que en una cirugía convencional. Wow, la verdad que eso es bien interesante porque así podemos decir, bueno, tomar decisiones de hacernos los procedimientos, porque como lo vuelvo a repetir, a veces nos da mucho miedo por el hecho de someternos a una cirugía, por cuánto tiempo me va a tardar en sanar la herida y un sinfín de cosas. Entonces creo que también es una opción que podemos empezar a analizar más que todo, porque a veces, como el buen salvadoreño, dejamos todo siempre hasta que lo vemos en el peor escenario y no debería de ser así. Doctora, ¿cómo se cuida una cirugía de laparoscopía? O sea, ¿qué cuidados hay que tener luego del procedimiento? Porque solo son 2 orificios, ¿no? Bueno, si es algo no tan complicado. Exacto. Entonces, luego de someterme a la cirugía, ¿cómo me cuido en casa? Los cuidados son casi que los mismos que cuando tenemos una cirugía abierta. Lo que pasa es que el tiempo es menor, ¿verdad? Posteriormente a dar el alta, porque nosotros esperamos a que pase la anestesia. El analgésico, que es importante, el cuidado de sus heriditas, porque son heriditas mínimas que a veces no se perciben, pero que ahí están, entonces hay que tener un cuidado.
y además de eso esperar un tiempo prudencial. Más o menos son entre una histerectomía, pues puede la paciente hasta tener 20 días de reposo y posteriormente a eso puede incorporarse fácilmente a su actividad. Te puedes imaginar qué rápido y qué factible es realmente realizar un tipo de cirugía, que normalmente en una convencional tenemos que esperar a veces 40 hasta 50 días para que la paciente se recupere o esté completamente recuperada. Cambio con las cirugías, con estas cirugías mínimamente invasivas, la paciente rápidamente puede recuperarse y puede realizar o llegar a hacer sus actividades normales. Ok, y tengo otra pregunta, doctora, con respecto a cómo nos preparamos para una cirugía también, porque sí, es de mínima invasión en nuestro cuerpo, pero a la vez nuestro cuerpo sufre un cambio, hay algo extraño dentro de nosotros, entonces no sé si previo a mi procedimiento quirúrgico, o sea, tengo que estar teniendo un tipo de alimentación, no tengo que tener una rutina de sueño, no sé, probablemente actividad física. ¿Qué se recomienda para ello? Perfecto, Dani, eso es bien importante porque hay pacientes que llegan a la sala y que realmente les realizan un tipo de cirugías como son estas, y como hay un contacto con el gas cuesta un poquito sacarlo del cuerpo y lo mantenemos todavía un buen tiempo dentro porque es CO2. Entonces, hay muchos pacientes que tienen problemas en los cuales tienen mucho gas, de por sí ya son naturalmente por la alimentación o por todo eso, tienen un problema en su colon, entonces es más molesto después de la cirugía. Nosotros lo que decimos es que antes del procedimiento quirúrgico tiene que tener una buena dieta, tiene que bajar carbohidratos, tiene que bajar grasas, tiene que bajar cosas que nos puedan afectar o que nos puedan dañar al momento de la cirugía. Porque sí, lo más molesto en la paciente y lo que más se queja a la paciente es el gas posteriormente al procedimiento quirúrgico. De ahí lo demás, o sea, nosotros tenemos que prepararnos con exámenes, tenemos que tener una buena hemoglobina para el procedimiento como cualquier otro procedimiento y tener nuestros exámenes en orden. Si todo está bien, entonces estamos listos para hacer este procedimiento. Ok, ahora que mencioné eso de los gases, doctora, bueno, ya le comento mi pregunta, mientras tanto leemos en pantalla. Soy una mujer de 43 años, tengo un mioma uterino y me realizarán una cirugía. Mi pregunta es, ¿puede ese mioma provocar dolores de vientre bastante intensos? Sufro mucho de eso. Gracias, amiga, por su consulta. ¿Doctor? Sí, gracias por la consulta. Sí, realmente los fibromas, no importando el tamaño, más que todo es la posición en la que se encuentran dentro del útero, pueden causarnos mucho dolor. Primero por una distensión y segundo porque de por sí ellos están en contacto con los nervios o con todo el sistema que produce prostaglandinas y todas estas cuestiones del dolor, y eso hace que tengamos dolores intensos durante tengamos el fibroma. A veces es raro, encontramos pacientes con fibromas muy pequeños de 1.5 o 2 centímetros, pero que el dolor es intenso, y es por esto, porque de por sí esta masa o este compacto que nosotros tenemos adentro puede estarnos generando muchas prostaglandinas o muchos sistemas o sustancias en el cuerpo que nos puede estar causando estos dolores. Entonces realmente lo mejor es hacer una miomectomía, no importa la edad, no importa si el deseo de tener bebés. Nosotros normalmente hacemos miomectomía, solo quitamos el fibroma, no hay medicamentos que lo quiten, no hay medicamentos que lo pueden controlar, pero no quitar, nos controlan dolor, nos controlan molestias, nos controlan sangrado, pero realmente no hay medicamentos, o los medicamentos son un poco complicados de utilizar para quitar realmente los fibromas. Entonces lo mejor es quirúrgicamente hacerlo. Perfecto, gracias, doctora, por su respuesta. Y ahora sí, bueno, si tenemos otra pregunta también la ponemos en pantalla, si no, pues yo le consulto, doctora. Con eso de los gases que menciona, yo conocí a alguien que se sometió a una laparoscopía exploratoria y sufrió mucho de esto porque le dolía mucho, no se podía sentar, no se podía acostar, tenía muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para alguien que está pasando esto? O sea, cuando alguien se somete tanto a una cirugía como tal o simplemente a algo exploratorio, ¿qué se recomienda hacer para disminuir los gases dentro de nosotros? Primero tenemos que tener una dieta o una ingesta de alimentos liviana. Realmente después del proceso quirúrgico lo mejor es tener una dieta liviana. A veces nosotros por el hambre o porque deseamos comer igual que como estábamos antes de un procedimiento quirúrgico, pero si se dan cuenta o las pacientes se dan cuenta de que el simple hecho de ingerir alimentos causa mucha molestia. Tomar suficientes líquidos, yo siempre les digo, los líquidos nos ayudan mucho a sacar
sacar el gas o a eliminar todo el gas del cuerpo. Y sobre todo siempre nuestros medicamentos que nos ayuden a mejorar nuestra motilidad intestinal, que siempre nosotros al dar el alta damos medicamentos que nos ayuden a mejorar la motilidad intestinal y además de eso que nos libere los gases que están dentro del cuerpo. El buen dormir y el buen descansar y una buena dieta que es libre de todo grasas y carbohidratos y lácteos nos va a ayudar a recuperarnos mucho más rápido. Perfecto, sí, es esencial también. Bueno, antes de irnos al corte tenemos esa última pregunta. Doctora, tengo miomas. ¿Es normal que duelan cuando tengo relaciones sexuales? Gracias por un buen tema. Saludos, muchas gracias. Sí, normalmente cuando duelen es dependiendo de la posición en la que están. Porque a veces están en la parte posterior o en la parte anterior, pero bajo del útero. Entonces eso a veces al momento de la relación sexual o al momento de mover el útero, hay un pequeño dolor o una pequeña molestia. Entonces la paciente se queja mucho de que en ese momento específicamente, y si dependiendo del tamaño del fibroma, si el fibroma es muy grande, la molestia es mucho mayor que cuando un fibroma es pequeñito. Ok, perfecto, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerla por acá, hablando de temas tan interesantes como este. Hoy hemos aprendido algo nuevo. Exacto. Por lo menos yo sí lo aprendí algo nuevo.